Estoy contigo en donde me digas.
Pobre Dios. ¿Cuál es la variación del rubro? Buenas tardes, chicos. Díganme si me escuchan bien, así ya empezamos con la clase. Ya esperamos 10 minutos, a ver si se conectaba alguien más. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Hola, Maxi, ¿cómo andan? Bueno, largamos nomás si les parece. Si tienen alguna duda me van preguntando, no hay ningún problema. Ya saben que no me molesta para nada que me interrumpan. Así que vamos charlando. ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén muy bien. La idea de la clase de hoy es... a mí me tocaba la bolilla número, ahí estaba viendo el número de bolillas, la 6, que ya estuvimos hablando la clase pasada, si se acuerdan, de libertad de expresión, y la bolilla número 14, que es la que ya estamos en el poder legislativo, y la bolilla 14 se refiere al proceso de formación y sanción de las leyes, que es un tema que me quiero detener un poquito porque es un tema que el profesor Domínguez suele preguntarlo en los exámenes, así que me parece importante que lo veamos. Pese a que ustedes van a encontrar en la plataforma que hay, creo que 2 o 3 clases en donde estos temas están abordados también, porque son las clases que dimos el año pasado. Pero yo estaba pensando si hablar de otros aspectos del programa, que no hablamos el año pasado, pero me parece que como es un tema recurrente, mejor a ustedes les va a ser más útil ver de vuelta ese tema, eh, porque es un tema que casi seguro que va como pregunta de examen. De la bolilla número 6, vimos libertad de expresión, y después los otros derechos que hay son derechos muy sencillos, que son los que surgen del artículo 14. Acuérdense que en la bolilla 6 estamos viendo la parte dogmática de la Constitución, es decir, la parte de la Constitución en donde se reconocen o consagran los derechos y libertades de las personas. Y otro tema que aparece allí es el habeas data, que esto sí les voy a hablar un poquito, muy breve, porque el habeas data es un proceso constitucional o una garantía procesal constitucional, que a mi modo de ver sería un poco más prolijo verlo cuando se ve amparo y habeas corpus, ver allí también habeas data. Pero está acá en esta bolilla porque está relacionada con la libertad de expresión y con la información, ¿sí? Ya vamos a ver bien ahora en esta clase de qué se trata. O sea que en la clase de hoy vamos a ver entonces habeas data de la bolilla número 6, y vamos a avanzar con la bolilla número 14, a ver si podemos terminar de ver el proceso y formación de las leyes, y con eso estaría la estructura de estas 2 bolillas. No sé si me falta una clase más. Si tenemos una clase más, yo creo que sí, hay una clase más conmigo. En ese caso vamos a ampliar un poco estas 2 bolillas, pero quiero que hoy se vayan con los temas más importantes, por lo menos, de cada una de ellas. Entonces, sintetizando, vemos hoy habeas data de la bolilla número 6, y visto eso, pasamos a la bolilla número 14, que son las funciones del Congreso, en particular, cómo se hace una ley, ¿sí? Esperen que voy a poner a grabar, que ya me estaba olvidando. Así se graba y la podemos subir para que vean de vuelta la clase, y para los que no están presentes también puedan ver la clase. Ahí ponemos. Recording in Ahí estamos progress. grabando.
Entonces, bueno, el habeas data, como yo les decía recién, es una garantía procesal constitucional. Yo siempre les repito, porque me parece que es importante que se ubiquen, que la materia de derecho constitucional tiene al menos 3 partes: una parte de teoría constitucional, en donde se ven los conceptos fundamentales; una parte dogmática, en donde están los derechos y las garantías. Acuérdense que el habeas corpus, el habeas data y el habeas corpus son garantías constitucionales. Profe, ¿cómo puedo...? Las clases, Joana, se ven en la plataforma, quedan grabadas y subidas en el Moodle, en el sistema que ustedes tienen, con una clave para ingresar. Si alguno tiene problemas para ingresar, le pide ayuda al departamento de alumnos, pero ustedes deben tener una clave para entrar al Moodle, y ahí vamos subiendo material y las clases. Están subidas las clases el año pasado incluso, que eso también les va a servir, porque versan sobre los mismos temas, ¿sí? Entonces les decía, las garantías, tenemos derechos y garantías, parte dogmática, y la parte orgánica, que vamos a ver también hoy una parte, que es cómo se organiza el poder del Estado, los poderes del Estado, qué funciones y limitaciones tienen, ¿sí? Hoy vamos a ver específicamente sobre el poder legislativo, y respecto de una función muy importante que tiene, que es la de dictar leyes, ¿sí? La función legislativa del poder legislativo. Entonces vamos a habeas data. Dije que habeas data estaría dentro de la parte dogmática de la Constitución, porque es una garantía procesal. ¿Qué son las garantías? Bueno, las garantías son mecanismos, procedimientos que establece la Constitución para hacer efectivos los derechos constitucionales, es decir, cuando estos son amenazados, restringidos o lesionados, ¿sí? Existen 2 tipos de garantías: las garantías en el proceso, de las personas de la persona sometida a proceso, que son las del artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, cualquier persona que está sometida a un proceso, principalmente en un proceso penal, está rodeada de una serie de garantías, porque se está enfrentando nada más ni nada menos que al poder punitivo del Estado, es decir, el poder del Estado de, hablando de sede penal, de encarcelar a una persona, de privarlo de derechos muy importantes, ¿sí? Si estamos en sede civil, del patrimonio, de cuestiones patrimoniales, de familia, es decir, siempre son derechos muy importantes los que están en juego en los procesos jurídicos, los procesos judiciales. Y por eso la persona está rodeada de una serie de garantías que son las procesales. Artículo 18, a tener un abogado defensor, a que no se lo juzgue sin una ley previa, a ser juzgado por jueces naturales, etcétera, etcétera. Y después hay otro tipo de garantías, que son las procesales constitucionales propiamente dichas, que son los procesos constitucionales que existen para hacer efectivo derechos lesionados o restringidos. Por ejemplo, si me restringen la libertad física ambulatoria, por ejemplo, el Estado me priva de la libertad de manera ilegítima, yo tengo un procedimiento constitucional, que es el habeas corpus, que puedo interponer para que ese derecho se restablezca de manera inmediata, ¿sí? Interpongo ese recurso ante un juez de manera jurisdiccional, y ese juez debe escucharme, y si yo tengo razón, rehabilitar mi libertad, que es un derecho fundamental que ha sido restringido o lesionado, ¿sí? De la misma manera, si se me vulnera, por ejemplo, el derecho a la salud, tengo una garantía procesal genérica, que es el amparo, a través del cual puedo también pedirle al Poder Judicial que restablezca o proteja ese derecho constitucional que está lesionado o en peligro. Y acá aparece como una garantía mucho más moderna que el habeas corpus, perdón, y el amparo, el habeas data. Que literalmente habeas data quiere decir el derecho a conocer o a tener los datos, ¿sí? A ser dueño de los datos, ¿sí? Eso quiere decir habeas data literalmente. El habeas data es una garantía entonces constitucional moderna, que tiene que ver con la libertad de información, es decir, las personas a través del habeas data pueden conocer cuáles son los datos que sobre su persona tienen distintas bases de datos, para pedir para que está esa información guardada en una determinada base de datos, y en caso de información errónea, incompleta o falsa, el derecho a que se rectifique o corrija esa información. Y luego vamos a ver que aparece una categoría que se llaman datos sensibles, que son los datos que pueden ser utilizados para discriminar a una persona, por ejemplo, orientación sexual, afiliación de política, etcétera, que puede pedirse la supresión si esa información de una determinada persona está en una determinada base de datos, pública o privada.
Históricamente, el habeas data se discutió en la Convención Constituyente de 1994, y históricamente tiene que ver con lo que había pasado en la última dictadura, en donde había muchas personas físicas que habían desaparecido, y el Estado dictatorial de aquel momento no se, o rechazaba brindar información sobre el paradero de estas personas, ¿sí? Acuérdense que en la dictadura argentina, lamentablemente se secuestró a muchas personas y se les privó de la vida, incluso en algunos casos. Pero ante los pedidos, que eran por amparos en ese momento de información, el Estado rechazaba esos pedidos diciendo que esas personas, o que no se tenía información de esas personas, o que el Estado no tenía por qué brindar información, porque se trataba de cuestiones de seguridad pública, ¿sí? Es decir, siempre se crime la doctrina de la seguridad para rechazar este tipo de pedidos. Pero además el habeas data, en el derecho comparado, aparece como una garantía muy moderna, porque uno de los peligros que tiene la libertad y los derechos de las personas está en las redes de información. Es decir, muchos autores dicen, en una era de la información, en donde a la par de la identidad física que cada persona se va autoconstruyendo, se genera también una información digital. Por ejemplo, los perfiles que uno construye en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Y además, cada vez que hacemos alguna operación, vamos dejando huellas y vamos dejando datos que distintas bases de datos, como bancos, también redes sociales, Facebook, etcétera, organismos estatales, la FIP, el ANSES, van recabando de nuestra persona. Por ejemplo, nuestro domicilio, nuestras preferencias, estos famosos algoritmos que ustedes ven que nosotros averiguamos una cosa en Internet y nos empieza a aparecer constantemente información de ese mismo producto en las distintas redes sociales. Bueno, todo eso es información sobre nuestra persona que distintas fuentes de información van recopilando. Entonces nosotros, como ciudadanos afectados por esta extracción de información sin nuestro consentimiento, tenemos derecho a saber qué información de nuestra persona tienen estas fuentes de datos, tanto públicos como privados. Hay que aclarar que el habeas data surgió originariamente como una herramienta que tienen los ciudadanos contra la información que tiene el Estado, por esta cuestión de la dictadura que yo les comentaba, pero en los debates legislativos convencionales se amplió también con buen criterio a las bases de datos de información privada. Entonces la evolución de la habeas data fue, en 1994 se incorporó en el artículo 43 de la Constitución, sin poner el nombre habeas data, como una especie de amparo, pero es técnicamente un habeas data. Y luego, en el año 2000, también hubo un hecho importante, porque se sancionó, acá se los anoto, en el año 2000, se los anoto porque es un número, y a veces los números no se entienden bien, se sancionó la ley 25.326, que es la ley de protección. Es una ley muy interesante, si la quieren leer, está en internet, protección de datos personales, ¿sí? Que complementa el habeas data porque establece una jerarquía entre los datos de las personas, ¿sí? Y establece la categoría que yo les mencionaba recién, de datos sensibles, que son aquellos datos que potencialmente pueden servir para discriminar a una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuál es nuestra orientación sexual, cuál es nuestra afiliación política, cuál es por ejemplo, nuestra etnia racial o lo que fuera, y toda esa información que es sensible, tenemos derecho a que se mantenga oculta o se suprima, es decir, tenemos derecho a manejar esa información de manera completamente autogestionada, ¿sí? Una cuestión que se ha discutido mucho con el habeas data y que no hay mucho acuerdo en la doctrina es cuál es el derecho protegido, cuál es el derecho constitucional que se protege. Porque los procesos constitucionales, amparo, habeas data y habeas corpus, se distinguen por el derecho protegido. Por ejemplo, cuando se protege la libertad física ambulatoria, el remedio que procede es el habeas corpus. Cuando se protege algún otro tipo de derecho, que no es la libertad física ambulatoria, procede genéricamente el amparo. Entonces, la discusión que se ha dado es cuándo procede el habeas data, sobre qué derecho o cuál es el derecho que se está protegiendo.
La doctrina mayoritaria dice que se protege básicamente la intimidad, la privacidad de la persona, el derecho a ser dejados solos, y sobre todo un derecho que es más moderno, que es la de gestionar nuestros propios datos, ¿sí? La de como ciudadanos poder gestionar los datos que hacen a nuestra persona y que construyen esta identidad que yo les decía, de tipo digital, informática, o como la llamemos, eso es indiferente. La cuestión es que es una identidad de la persona que se construye paralelamente a la identidad física, ¿sí? Pero básicamente uno debería decir protege privacidad, la intimidad y este derecho de autogestionar los datos propios, ¿sí? Otra discusión que se ha dado en habeas data es que ya vamos a ver que está explícitamente establecida en la Constitución, es qué pasa con las fuentes o las bases de datos periodísticas, ¿sí? Porque específicamente nuestra Constitución protege el derecho al secreto de las fuentes de información. La mayoría de la doctrina entiende que cuando la información de una determinada persona está en base de datos periodísticos y va a ser utilizada para informaciones periodísticas de interés público, entonces no procede el habeas data. Es decir, hay una prohibición absoluta porque se debe proteger la libertad de expresión que enmarca o que custodia la prensa pública escrita, digital o escrita oral o digital también, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá lo que voy diciendo? Ahora vamos a leer el artículo 43 en la parte que nos interesa, pero este es más o menos el marco del habeas data. Si hay alguna pregunta, los escucho, y si no, les leo el artículo 43 en la parte que nos importa. Profe, Sí. entonces, ¿se prima la libertad de expresión antes que el habeas data? Domingo, buena pregunta. Sí, lo que les estaba diciendo es que, en general, todo ciudadano tiene derecho a conocer qué información hay en base de datos, pero hay una única limitación que establece la Constitución, que es cuando esa información está en bases de fuentes periodísticas, ¿sí? Por ejemplo, un determinado periodista del Tribuno, pongamos por caso, acá que estamos en Salta, tiene Claro. información sobre... el caso más típico que se ha dado en la jurisprudencia es cuando tiene información sobre un determinado político, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el político interpone el habeas data diciendo quiero saber qué información tiene el periodista sobre mi persona, y la propia Constitución protege esa como una excepción al habeas data, ¿sí? Que ahí el periodista puede proteger el banco de datos y la fuente de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que es más importante la función democrática que tiene el periodismo que una determinada persona conozca los datos referidos a ella en una fuente de esa naturaleza, ¿no? Solamente con una finalidad periodística, ¿sí? De libertad de expresión. Obviamente que esa persona, dice la jurisprudencia que trató el tema, luego tendrá el derecho a réplica si es que se da una información que no le gusta, lo que fuera, o errónea, e incluso los daños y perjuicios que le puede ocasionar una información errónea, falsa, o incluso los mecanismos penales de calumnias e injurias que puede interponer si esa información es calumniosa o injuriosa, ¿sí? Pero no se puede ingresar eso, en principio habría que ver el caso concreto, pero en principio no se puede ingresar, o el periodista se puede negar a dar la información si es una fuente periodística de información. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Por ejemplo, si uno quisiera que el tribuno me diga qué información tiene sobre mi persona, habría que ver si es información periodística, el tribuno podría negarse, ¿sí? Esa Claro. sería más o menos, y sería una de las pocas o la única excepción que hay respecto Pero a la sería cualquier periodista, porque hay estos denominados periodistas independientes que no corresponden a ninguna cadena de... Sí, en principio no hay distinción de la norma, o sea, porque actualmente ya el periodismo se ejerce de una manera muy distinta, ¿no A es cierto? través de la web, sí, Claro, prácticamente. hay streamers bueno, en principio se extendería a todos ellos. Habría que ver el caso, porque por ejemplo, sí, porque ahí hay un choque de derechos, ¿sí? El choque a saber qué información tienen sobre mi persona y cuál es la relevancia pública de la información que tiene. Por ejemplo, si yo estoy involucrado en un escándalo, por ejemplo, en un delito, hay relevancia pública, el periodista tiene motivos para mantener el secreto de la fuente, etcétera, etcétera, con lo cual podría no proceder. Pero habría que ver el caso, pero en principio es la única excepción que habría, ¿sí? No podría
negarse a la información sobre una determinada persona en cualquier otra situación, ¿sí? Yo soy de la idea que debe interpretarse a distintas posiciones de manera restrictiva, y solamente tendría que prevalecer la fuente de información periodística cuando sean datos relevantes, tengan que ver con el interés público, se trate de un funcionario público, etcétera, ¿sí? Esto no quiere decir, como les digo, que el ciudadano esté indefenso frente a la actividad de los periodistas, pero que el derecho prefiere proteger la libertad de expresión y de información, y luego sí activará el ciudadano, si así lo estima, el derecho a réplica, que es un derecho constitucional, o, por otro lado, podría iniciar acciones de daños y perjuicios, o de calumnias e injurias, ¿sí? Con lo cual no es que queda indefenso, pero se protege la libertad de expresión, y por ende se va por la responsabilidad posterior o ulterior, ¿sí? Sin poder, en cierto sentido, adelantarse al uso de esa información que va a ser el periodista, ¿sí? ¿Más o menos se entiende, Domingo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Les leo el Sí, sí, 43, profe. ¿sí? Cualquier duda me siguen preguntando, porque este es un tema muy interesante y muy actual. Es el artículo 43, tercer párrafo, ¿sí? Ahí está el habeas data, como yo le digo, no se lo llama así, en realidad no se lo llama habeas data, esto confesado por los propios constituyentes, porque la ley de la reforma, de la necesidad de la reforma en 1994, no habilitó el tema, digamos, habilitó que se modifique el amparo y el habeas corpus, pero no habilitó el habeas data. Entonces, por eso lo incorporaron como una especie de amparo, ¿sí? Aparece como un tipo de amparo, pero técnicamente no es un amparo, sino es un habeas data, ¿sí? Dice, toda persona podrá interponer esta acción, hablando del amparo, como le dije recién, para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y su finalidad, ¿sí? Vean bien, conocimiento de los datos a ellas referidas y su finalidad, es decir, acá nos está diciendo para qué puede interponer habeas data, es decir, respecto de cualquier banco, para saber cuáles son los datos que esa base de datos tiene sobre mi persona, que me tiene que informar, y para qué los está recabando, cuál es la finalidad de recabar esa información, ¿sí? Con fines económicos, periodísticos, de marketing, para vender, para lo que fuera, ¿sí? Me tiene que informar, o por ejemplo la FIP me podría decir, estoy recabando información del contribuyente por una cuestión impositiva, ¿sí? Para ver qué propiedades tiene y poder, por ejemplo, aplicar impuestos, ¿sí? Dice que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, ¿sí? Es decir, son bases de datos que tienen que estar destinados a producir informes de las personas, ¿sí? Y en caso, y esto es importante, de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Es decir, esto quiere decir en qué estado tienen que estar los datos, ¿sí? Si los datos son falsos o pueden discriminar, yo puedo pedir la supresión, la rectificación, la confidencialidad o la actualización. Son las 4 cosas que puedo pedir a través del habeas data. Es decir, la supresión y la confidencialidad, si son datos sensibles, es decir, si son datos sobre mi persona que pueden ser utilizados para discriminar, ¿sí? Filiación política, orientación sexual, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Ese tipo de datos yo puedo pedir que o se lo suprima de la base de datos o que se guarde secreto de ellos. Yo decido cuál de los dos requerimientos hacer, ¿sí? Rectificación y actualización, esto es cuando los datos son erróneos o están incompletos, ¿sí? Por ejemplo, dicen que yo tengo una edad que no tengo, que tengo un apellido que no tengo, que vivo en un lugar en el que no vivo, lo que fuera, yo puedo pedir que se rectifique mi información, porque yo soy dueño, y esto es importante de vuelta a repetirlo, la idea de la Constitución es que la persona es dueño de sus datos, ¿sí? Y si los datos son falsos, les puedo decir esos datos son falsos, actualícenlos, corríjanlos, y suprímanlos si son datos sensibles, ¿sí? Y acá aparece esto que yo les decía recién, no podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística, ¿sí? Que vendría a ser la única excepción que existe respecto del habeas data, como les decía recién, con las interpretaciones jurisprudenciales que traté de marcarles, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente el habeas data como garantía constitucional.
Les pregunto ahora, pues ya pasaríamos a otro tema, si se entiende, no se entiende, alguna duda. No sé si fui tan claro para explicarlo. Si hay dudas, si quieren que repita algo, no hay ningún problema. Como les decía, esto se complementa con la ley 24.326, que da la definición de datos sensibles, ¿sí? Y también en el artículo 1 van a encontrar que habla también del secreto de las fuentes periodísticas de esa ley, ¿sí? Perdón, la ley es 25.326, se la anoté mal ahí. 326, no 24.000, sino 25.326, ¿sí? Y se llama Ley de Protección de Datos Personales. Si no hay ninguna duda, lo único que quedaría como tema que les puede generar algún tipo de dificultad en esta bolilla es el artículo 33 de la Constitución Nacional, que se refiere a los derechos implícitos, que yo se los leo brevemente. ¿Qué quiere decir implícitos? Es decir, derechos que no están expresamente enumerados en la Constitución Nacional, pero que igual la Constitución los reconoce. Es como que la Constitución, con esta cláusula, está diciendo, yo reconozco estos derechos, pero también hay otros derechos, que que no es taxativo, es decir, que no es que los únicos derechos constitucionales son los reconocidos explícitamente por la Constitución, sino que puede haber otros que surjan de la democracia, de la república, etc. ¿Sí? El artículo 33 dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, ¿sí? Pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. Por darles esta es como una válvula de escape, es decir, como el constituyente por ahí no puede prever todos los derechos que van a ser afectados a los ciudadanos, por el Estado, por otros particulares, deja como una válvula para incorporar derechos que aparezcan en la evolución social o histórica. Por darles ejemplos, el mismo amparo, que nació en 1957 jurisprudencialmente, como remedio cuando se afectan derechos constitucionales de las personas, surgió de este artículo. La Corte lo encontró en el artículo 33. Porque ¿qué dijo la Corte? Bueno, si nosotros enumeramos derechos, tenemos que también tener garantías, porque un derecho sin garantía es un derecho que no se puede operativizar. Entonces es una garantía implícita. Si el constituyente puso un derecho, implícitamente quiso que ese derecho esté protegido, ¿sí? Y así surgió el amparo. Después se lo constitucionalizó y se lo agregó explícitamente en la reforma del 94. Pero antes del 94 aparecía implícito, según la jurisprudencia, de este artículo 33. O, por ejemplo, el famoso caso Egmedejian con Sofovich, en donde se discutió el derecho a réplica. Ustedes saben que el derecho a réplica no está incorporado explícitamente en la Constitución, pero la Corte Argentina, en ese caso, dijo, surge de los tratados internacionales, pero además también surge de la cláusula del artículo 33, ¿sí? Porque si uno protege la libertad de expresión, también debe proteger el derecho a réplica, que es como un sucedáneo implícito de la libertad de expresión, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Es decir, ese artículo se utilizó y se utiliza para extraer derechos que no están explícitamente reconocidos por la Constitución, pero evidentemente son fundamentales, derechos y garantías, ¿no? Que son fundamentales, estructurantes de la democracia y de la república. Esto se utiliza cada vez menos porque, acuérdense que a partir de la reforma de 1994, en el artículo que ustedes tienen que conocer, que es el 75 y CISO 22, se incorporaron numerosos tratados de derechos humanos con numerosísimos derechos y con numerosas garantías. Con lo cual ya la gran mayoría, yo diría que todos los derechos que se pueden ver vulnerados están reconocidos en estos tratados con jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces ya no hace falta encontrar los implícitos en la Constitución, sino que generalmente aparecen en los textos de los tratados que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Pasamos entonces a la bolilla número 14, que ahí nos ubicamos para que ustedes no se hagan un lío en la cabeza, en la parte orgánica de la Constitución, es decir, en la parte donde la Constitución estructura los poderes del Estado, y donde la Constitución nos dice cuáles son las facultades que cada poder del Estado tiene, y a su vez cuáles son los límites. Particularmente nos vamos a sentar ahora en el Poder Legislativo y en la principal función que tiene el Poder Legislativo, que es dictar leyes generales y obligatorias para todos los ciudadanos y habitantes de la nación, ¿sí? Ahí nos vamos a ubicar ahora. Ustedes saben que el Congreso de la Nación, que es el Poder Legislativo,
tiene dos funciones principales que son la legislativa y la de control, ¿sí? La de dictar leyes y la de controlar. La de control, porque estamos, como ustedes saben, en un sistema de pesos y contrapesos, de división de poderes y control recíproco entre los poderes. Entonces cada poder tiene también mecanismos de control respecto de los otros, ¿sí? Por ejemplo, el poder legislativo tiene la facultad de enjuiciar a los máximos funcionarios del Estado, incluidos el presidente y el vicepresidente, a través del juicio político, cuando, por ejemplo, estos funcionarios cometan delitos o mal desempeño en sus funciones, ¿sí? Los puede expulsar de la función pública, por dar un ejemplo. Ahí el Poder Legislativo está ejerciendo su función de control, ¿sí? Eso ahora, en esta bolilla, no nos interesa. Nos interesa las funciones positivas que realiza el Poder Legislativo y particularmente la más importante, que es la de dictar leyes. ¿Por qué dicta leyes el Poder Legislativo? Bueno, porque es una expresión de la democracia. La democracia supone que nos autogobernamos nosotros como ciudadanos. Como no podemos autogobernarnos de manera directa, lo hacemos a través de nuestros representantes, que nuestros representantes están principalmente en el Poder Legislativo, en donde está representado la totalidad de la población, ¿sí? ¿Por qué no en el Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo representa a la mayoría de la población, porque gana el candidato más votado, ¿no es cierto? En este caso ganó en la última elección Alberto Fernández, que fue el presidente más votado, y la oposición no integra el Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque perdió. En cambio, en el Poder Legislativo hay otra dinámica, porque se entiende que deben estar representadas proporcionalmente todas las fuerzas políticas, ¿sí? Entonces, no solamente está integrado por el partido mayoritario, sino también por los partidos minoritarios, y allí está la mayor, y por ese motivo está la mayor representación popular, y por ese motivo, como estamos en democracia, el único que puede dictar en principio leyes obligatorias en representación del pueblo es el Congreso, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? Esto es claro. Entonces, vamos a ver ahora este mecanismo que la Constitución diseña para que se dicten normas generales obligatorias, llamadas leyes en sentido formal, para obligar a la totalidad de la población, gobernantes y gobernados. Lo primero que yo debería marcarles a ustedes es que el proceso legislativo es un proceso complejo, que incluye la actividad del Poder Legislativo, pero también hay una etapa en donde interviene también el Poder Ejecutivo. Es decir, de entrada es un proceso en donde intervienen dos poderes del Estado. El legislativo, que es el principal, obviamente, y luego el ejecutivo. Otra cosa tal vez importante es que acá también el Congreso actúa separado en cámaras, ¿sí? Cámara de origen y Cámara revisora, Cámara de senadores y diputados, que pueden ser recíprocamente de origen y revisora. Y esto también es importante porque para producir una ley, que es el acto más importante de la democracia, es necesario que haya una gran deliberación, es decir, que diputados y senadores deliberen, intercambien opiniones, se corrijan, se observen, y luego que también intervenga el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que quiere asegurar la Constitución es que sea un proceso de máxima deliberación, ¿sí? Por eso es complejo y por eso tiene distintas instancias, ¿sí? Y por eso tiene, como vamos a ver ahora, distintos ribetes. La doctrina, ustedes van a ver en los manuales, hace una clasificación de las distintas etapas del proceso de formación de las leyes, diciendo que existe una primera etapa llamada, se las anoto acá también, de iniciativa, que es donde se inicia el camino de la ley, para decirlo de manera metafórica, es decir, se presenta en dónde y quiénes son los que pueden presentar el proyecto de ley, se discute en esta primera instancia de iniciativa. Después hay una segunda etapa que se llama constitutiva, ahí también se los anoto, que es la que se da propiamente en el Congreso, ¿sí? En donde las cámaras van a deliberar sobre el proyecto de ley y van a constituir, por eso se llama así, la ley, la sancionan, se constituye la ley, o la rechazan, ¿sí? Es la constitutiva del proyecto y de la ley, por eso se llama constitutiva. Y después hay una tercera etapa que se llama de eficacia, que es donde interviene el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tiene una función de control, pero también tiene una función de poner en ejercicio a la ley, es decir, de eficacia, por eso se llama así, es decir, de hacer efectiva la ley, de hacer que entre en vigencia esa ley, ese proyecto de ley que ha sancionado el Congreso, ¿sí?
Entonces tenemos etapa de iniciativa, constitutiva y de eficacia, ¿sí? Las dos primeras se podría decir que se dan en el ámbito del Congreso, y la última de eficacia se da en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces vamos a la etapa de iniciativa. ¿Qué se discute allí? Bueno, ¿quiénes son los que pueden presentar proyectos de ley? ¿Quiénes son los legitimados, los ciudadanos que pueden presentarse ante el Congreso y presentar válidamente un proyecto de ley, ¿sí? Y esto está regulado, en primer lugar, en el artículo 77 de la Constitución. Ahí se los leo, ¿sí? El artículo 77, fíjense que es el capítulo 5, donde está como título de la formación y sanción de las leyes. Es decir, hay un capítulo específico dedicado a la formación de las leyes, ¿sí? El artículo 77 dice: las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece la Constitución. Es decir, ¿qué está diciendo acá la Constitución? Que cualquiera de las dos cámaras puede ser receptora de un proyecto de ley, ¿sí? Tanto la de senadores como la de diputados, es indistinto, salvo que la Constitución expresamente establezca lo contrario, ¿sí? Y hay algunas pocas excepciones en la Constitución, por ejemplo, los proyectos de ley relacionados a la coparticipación federal, artículo 75, inciso 2, artículo 77, Pedro, ahí se los pongo, artículo 77, ¿sí? Ustedes van a ver que el artículo 77 al 84, acá se los pongo también, del 77 al 84, está regulado este proceso de formación y sanción de las leyes, ¿sí? Entonces les decía, los proyectos de ley pueden ser presentados indistintamente ante cualquier cámara, diputados o senadores, salvo que la Constitución establezca expresamente lo contrario, y al respecto hay unas pocas excepciones. Por ejemplo, se tiene que presentar exclusivamente ante la Cámara de Senadores el proyecto de ley convenio de la coparticipación federal que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. También debe ser presentada exclusivamente ante el Congreso, ante la Cámara de Senadores de la Nación, los proyectos que tengan que ver con el crecimiento armónico de la nación y de las provincias, que regula el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Estas son las dos excepciones en los casos en que se debe iniciar exclusivamente el proyecto en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Primero, porque son proyectos relacionados con el federalismo, y la Cámara de Senadores, ¿a quién representa? No me van a contestar porque no contestan nunca, pero representa a las provincias, ¿no es cierto? Por eso, cuando son cuestiones relacionadas con el federalismo, es lógico que se presente ante la Cámara de Senadores. Y también, ¿por qué es esto? Pues ya vamos a ver que la Cámara de origen, es decir, la Cámara en donde se presenta inicialmente el proyecto, tiene una prevalencia, prevalece su voluntad en el proceso de formación de las leyes. Ya vamos a ver por qué sucede esto cuando veamos el procedimiento. Y con relación a la Cámara de Diputados, la Constitución establece algunas pocas excepciones también, en donde se debe iniciar exclusivamente en la Cámara de Diputados, que es el reclutamiento de tropas y establecimiento de contribuciones, que eso está en el artículo 52, lo anoto acá por las dudas, y en el artículo 39, que son los casos de iniciativa popular, y el artículo 40, que es de referéndum, ¿sí? Esos son los artículos que establecen los proyectos de ley que deben ser presentados exclusivamente en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Quiénes pueden presentar los proyectos de ley? Es la segunda pregunta que responde el artículo 77 de la Constitución. Dice la Constitución que puede ser presentado por los miembros del Congreso, es decir, por cualquier senador o cualquier diputado, o por el Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente también puede presentar proyectos de ley. Y acá hay que hacer una aclaración muy importante. En 1994 se incorporaron varios artículos que tienen que ver, específicamente dos, el 39 y el 40, que tienen que ver con la democracia directa. Es decir, se trató de romper este esquema de democracia representativa y establecer algunos mecanismos de democracia directa, es decir, que permiten a los ciudadanos participar directamente de ciertos actos importantes que hacen al autogobierno. Entre ellos, la iniciativa popular, que está regulada en el artículo 39, y la consulta popular, que está regulada en el artículo 40.
Entonces, a partir del 94, hay un sujeto nuevo que puede presentar proyectos de ley, que son los ciudadanos cuando cumplen con las pautas que fija el artículo 39, que se los voy a leer brevemente. Dice esta cláusula de 1994, los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Acá está una de las excepciones que establece la indistinción entre la Cámara de origen y la revisora, ¿sí? El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Es decir, es tan importante este proyecto de ley porque ha tenido un origen tan democrático que el Congreso lo debe tratar en un plazo de un año como máximo. No lo puede cajonear, digámoslo así, lo debe tratar expresamente. Esto no quiere decir que lo deba aprobar necesariamente, pero sí que debe tratarlo, o aprobarlo o rechazarlo, pero sí tratarlo, ¿sí? Y después dice que se va a dictar una ley que debe establecer una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral, dentro de lo cual, etcétera, etcétera. Es decir, se dan las pautas que debe tener la iniciativa popular, que tienen que ver con que se debe exigir un porcentaje de la población, que no puede exceder el 3% del padrón, para evitar que se bloquee y que se pidan mayorías muy extensas, y que además tiene que tener una adecuada representación territorial, es decir, que debe buscar representar la intención federal. Por ejemplo, no podrá haber proyectos presentados únicamente por ciudadanos de Buenos Aires, sino que deberán buscar también ciudadanos del interior de la provincia, ¿sí? Para que sea realmente una iniciativa federal, ¿sí? Más o menos se entiende esto. Yo sé que lo ven en otra bolilla, por eso no me voy a extender, pero si se entiende, vamos avanzando. Si no se entiende, háganme preguntas si quieren con el micrófono o por chat, así seguimos avanzando con esta bolilla, con este tema, mejor dicho. Entonces, bueno, ya tenemos la etapa de iniciativa. Sí, profe, sí se entiende. Sí, Agustina. Se entiende, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos delimitada la etapa de iniciativa, ya sabemos quiénes pueden iniciar los proyectos de ley, tanto diputados como senadores como el presidente, y también los ciudadanos, siempre y cuando cumplan con el procedimiento de la iniciativa popular, que ustedes habrán visto alguna vez, que se pide, por ejemplo, firmas para presentar un proyecto, porque ahí se está tratando de cumplir con los porcentajes que la ley establece para poder presentar un proyecto de ley, ¿sí? Se puede presentar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones que establece la Constitución, que ya las he enumerado, y ahora vamos a pasar entonces a la segunda etapa, que es la etapa llamada constitutiva, ¿sí? Ingresa el proyecto de ley. Sí. Sí, el proyecto que presenta por iniciativa popular, se lo presenta primero a algún diputado, o sea, o senador, para que él lo eleve a la Cámara, o es directo, No, digamos. es directo, porque justamente cuando uno habla de iniciativa, estamos hablando de quién está legitimado, quién es el que puede presentar directamente el proyecto para que inicie el proceso, ¿sí? Se lo presenta directamente a la Cámara, ¿sí? Porque el pueblo está legitimado a presentar directamente el proyecto. La respuesta a tu pregunta sería, si yo, por ejemplo, como no tengo las mayorías que me pide la ley, y tengo un proyecto de ley que quiero que se presente, sí puedo hablar con un diputado para que lo presente. Pero en ese caso, la presentación va a ser del diputado, no va a ser mía. ¿Se entiende? Entiendo, sí. Porque es el que está legitimado, ¿sí? En cambio, si yo tengo las mayorías que establece la ley, va como iniciativa popular. Y con este requisito que tiene que ser tratado sí o sí por la Cámara, por las dos cámaras, en el plazo de 12 meses, ¿sí? Que eso no tiene cualquier otro, los otros proyectos no tienen esa exigencia, ¿sí? Claro. ¿Y en la Constitución provincial también está establecido eso, o directamente es para la...? En la Constitución provincial, es una buena pregunta, no me acuerdo en este momento, ahora la podemos ver, pero yo creo que sí, que también hay... ¿Sabes? Que como yo doy clase de constitucional federal, digamos, la parte provincial la tengo medio olvidada. Es una buena... Yo creo que sí se incorporó en una de las últimas reformas, no sé si en el 98, yo creo que se incorporó también. Ahora nos fijamos porque tengo la Constitución acá, la miramos. No hay problema. Pero creo que sí, creo que también está receptado. Sí, bueno, me parece que sí. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, entonces, presentado el proyecto, la Cámara donde se presenta el proyecto se llama Cámara de Origen. Por ejemplo, yo presento ante la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores va a ser la Cámara de Origen, y la Cámara donde no presente el proyecto va a ser la Cámara Revisora, ¿sí? Automáticamente las cámaras adquieren ese nombre y esa función en el proceso de formación y sanción de las leyes. Hay un proceso simple, que se ha llamado así en doctrina,
de formación de las leyes, que está regulado en el artículo 78 de la Constitución Nacional, que vendría a ser simple porque todos lo aprueban, ¿sí? La Cámara de Origen aprueba el proyecto, la Cámara Revisora aprueba el proyecto sin hacer observaciones ni enmiendas, y luego pasa al Poder Ejecutivo, que también aprueba y promulga el proyecto, ¿sí? Es un proyecto lineal, ese es un proceso lineal, estamos todos de acuerdo, es un proyecto que ha tenido mucho consenso, y rápidamente se promulga y publica. Es decir, el Ejecutivo tampoco lo veta, y se publica en el boletín oficial, y allí termina la sanción de las leyes. Y hay un proceso complejo que se da cuando hay rechazos u observaciones en los proyectos de ley, ¿sí? Que eso está regulado en los artículos 80 y siguientes, ¿sí? 81 y demás, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, pero me parece que como estamos ya muy avanzando ahora, no voy a leer los artículos, sino que les voy a explicar a grandes rasgos qué consiste este proceso complejo de sanción de las leyes. Lo primero que hay que decir es que cualquiera de las cámaras puede rechazar completamente el proyecto, ¿sí? Si es rechazado completamente el proyecto por la Cámara de Origen o la Cámara Revisora, ese proyecto no puede volver a ser tratado durante ese año legislativo. Pongamos por caso, en marzo o en mayo, dentro del periodo de sesiones, se presenta un proyecto de ley, ese proyecto es rechazado por la Cámara de Origen, por ejemplo por el Senado, y ese proyecto se expulsa, si se quiere, del sistema del sistema o de la etapa constitutiva, y si se quiere volver a tratar, tendrá que ser presentado nuevamente el próximo año. Ejemplo de esto es la ley de aborto, que en el primer intento se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se rechazó en la Cámara de Senadores totalmente, y ese proyecto se pudo presentar recién nuevamente al siguiente año legislativo. No me acuerdo si fue el siguiente o el siguiente, pero no se puede volver a tratar, ¿sí? El rechazo, como dije, puede ser en cualquiera de las dos cámaras. Puede ser que lo rechace la Cámara de Origen o la Cámara Revisora, es decir, que la Cámara de Origen lo apruebe y la Cámara Revisora lo rechace totalmente, ¿sí? Segunda posibilidad que puede pasar en el proceso complejo o compuesto de leyes. Se aprueba en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora no lo rechaza totalmente, pero le hace observaciones, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 5 tiene que ser reformulado, cambiamos el artículo 7, cambiamos el artículo 8, lo que fuera, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen, que tiene dos opciones, ¿sí? La Cámara de Origen puede tomar las observaciones que le ha dado la Cámara de Revisora y aprobarlo con mayoría simple o mayoría absoluta, en cuyo caso ya pasa directamente al Poder Ejecutivo con esas observaciones, o puede insistir con la redacción originaria. Y este punto es importante porque acá está la prevalencia que tiene la Cámara de Origen sobre la revisora en el proceso de sanción de las leyes. Pero ¿qué tiene que hacer para poder insistir con el proyecto originario? Debe empatar la votación de la Cámara Revisora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Cámara Revisora introduce las observaciones o correcciones, debe indicar con qué mayoría se votaron esas correcciones. Y la Cámara de Origen puede insistir empatando al menos la votación, las mayorías de la votación de la Cámara Revisora. Por ejemplo, si las reformas fueron introducidas por mayoría absoluta, la Cámara de Origen puede insistir con el proyecto originario por mayoría absoluta. Si han sido votadas con mayoría compuesta, por ejemplo las 2/3 partes, la Cámara de Origen puede insistir empardando esa mayoría calificada, es decir, con 2/3 partes. Si no obtiene esas mayorías, o debe mandar el proyecto tal cual está con las observaciones al Poder Ejecutivo, digamos, es la única opción, no hay otra opción. Antes del 94 tenía otras opciones, pero a partir del 94 se simplificó, ¿sí? No sé si quedó claro, esto por ahí lo dije medio entreverado, pero se entiende porque esta es la parte más complicada tal vez. Es decir, si hay observaciones, hay dos opciones: o la Cámara de Origen aprueba con mayoría simple las observaciones que ha hecho la Cámara Revisora, en cuyo caso pasa directamente al Ejecutivo con las observaciones de la Cámara Revisora, o insiste con la redacción originaria. Si quiere insistir, tiene que empardar la votación de la Cámara Revisora. Si la emparda e insiste con la redacción originaria, esa insistencia de la Cámara de Origen, empardando la votación, ya produce que el proyecto de ley se desplace directamente al Ejecutivo.
¿sí? ¿Está claro o no está claro? Me quedo un ratito por si hay alguna pregunta sobre este tema, y si no ya pasamos a la instancia de eficacia que se da en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, si está claro, seguimos entonces. Otra cosa importante que ha agregado la reforma 94 es la posibilidad de aprobar los proyectos en comisiones, ¿sí? Ustedes vieron que es muy común en el derecho parlamentario moderno que el Congreso tenga divisiones internas en comisiones. Por ejemplo, la Cámara de Senadores tiene una comisión de acuerdos para los funcionarios que requieren su acuerdo, tiene una comisión de justicia, una comisión de educación, una comisión de asuntos constitucionales, y la Cámara de Diputados también. La idea es que sea más fácil analizar proyectos de ley sobre las temáticas concretas y que esté más especializado el Senado y la Cámara de Diputados en esas temáticas. Entonces la reforma 94 le permitió a las cámaras del Congreso aprobar los proyectos en comisión, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa con proyecto de ley? Perdón, estoy medio yendo y viniendo, pero esto es importante. Ingresa el proyecto de ley, lo primero que hace cada cámara es aprobarlo o rechazarlo en general. Es decir, se presenta la ley, sigamos con el ejemplo, la ley del aborto, y la Cámara de Diputados dirá, por ejemplo, se aprueba en general la ley, o no se aprueba, se rechaza totalmente. Si se aprueba en general, recién se pasa a ver artículo por artículo, ¿sí? Y eso puede ser delegado a las comisiones del Congreso, ¿sí? Para facilitar el proceso y hacerlo más dinámico, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo pasa en la otra Cámara. Puede aprobarlo, lo debe aprobar en general, pero después el tratamiento en particular puede ser delegado a las comisiones, ¿sí? Puede la Cámara retomar, obviamente, en cualquier momento el tratamiento general del proyecto de ley, aunque lo haya delegado, porque esa es una delegación, y toda delegación mantiene el poder del delegante, ¿sí? Mantiene la facultad de retomar quien ha delegado la facultad o la potestad. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, profe, lo estoy siguiendo. Perfecto. Después otra cosa importante, que también se modificó en el 94, es la provisión de sanción ficta o tácita, que eso está en el artículo 82, que esto sí lo voy a leer porque es muy importante. El artículo 82 establece la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, ¿sí? Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Es decir, ambas cámaras deben manifestarse positivamente, explícitamente, sobre si aprueban o no aprueban el proyecto de ley y bajo qué condiciones. El silencio en ningún caso resulta convalidante de un proyecto de ley. Y esto se introdujo explícitamente porque había una doctrina que había sentado la jurisprudencia en 1992, sobre todo, en un fallo que se llamó Peralta, sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué dijo la Corte de una manera muy criticada en ese momento? Dijo que el decreto de necesidad y urgencia, los decretos de necesidad y urgencia eran válidos porque el Congreso no se había expedido negativamente, convalidando con el silencio la función legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Esto fue fuertemente criticado y por eso se entendió en la Convención Constituyente que era necesario explicitar este principio, que el Congreso siempre, cuando está frente a un proyecto de ley o a una cuestión legislativa, debe explícitamente expresarse. Si no se expresa, no se entiende como convalidante, ¿sí? Sino como negativa. La falta de expresión no se puede entender nunca como afirmativa, ¿sí? Esto es muy importante, es un principio que ha sentado claramente la reforma del 94. Profe, Entonces, ¿y el sí, Congreso tiene un plazo para expedirse sobre un no. decreto de necesidad y urgencia? Bueno, no, eso es otra cosa, no quiero que se confundan, pero esta pregunta está bien porque precisamente la ley 26.122, ustedes no sé si ya vieron el tema del decreto de necesidad y urgencia, pero la ley 26.122 estableció muy mal control de los decretos de necesidad y urgencia y estableció que las cámaras deben rechazar explícitamente, las dos cámaras deben rechazar explícitamente el decreto de necesidad y urgencia para que pierda validez, ¿sí? Esto claramente choca con la previsión del artículo 82 que les acabo de leer. Y la Corte recientemente, en un fallo que salió este año, ¿sí? En un fallo muy reciente, hace menos de un mes, dijo que
los decretos de necesidad de urgencia, para ser válidos, tienen que ser expresamente aprobados por ambas cámaras. Si las cámaras callan, entonces se debe entender que no ha habido aprobación de ese proyecto, que ese proyecto pierde vigencia, ¿sí? Es decir, que el silencio de las cámaras no convalida el decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Pero eso yo no los quiero confundir porque es de otro tema, pero sí relacionado con esto, pero que sería el control legislativo de los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Espero que no se les haya hecho una ensalada. Hoy no estoy tan claro para explicar como otros días, por eso les repito si hace falta, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ya superada la etapa de iniciativa, superada la etapa en el Congreso, que se llama etapa constitutiva, y nos vamos ahora a la etapa de eficacia, es decir, la que se da en el Poder Ejecutivo. Es decir, el proyecto de ley pasa entonces, una vez aprobado por ambas cámaras, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene también varias opciones. En primer lugar, aprobar el proyecto o rechazarlo, que eso se llama veto, o promulgarlo total o parcialmente, o rechazarlo total o parcialmente, ¿sí? Entonces, de vuelta, o puede aprobarlo, o puede rechazarlo total o parcialmente, o aprobarlo parcialmente, ¿sí? Que se llama promulgación parcial del proyecto de ley. Igual, para que se queden tranquilos, hay un video que yo subí el año pasado, que está todavía, lo chequeé antes de la clase, en donde se explica con cuadritos, líneas, de una manera muy clara, este proyecto que yo les estoy explicando acá. Así que ahí les recomiendo que lo vean, y cualquier duda que queden, igual nos preguntan. Pero entonces, pasa el proyecto al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene 10 días para aprobarlo, ¿sí? Si en 10 días no se expide, que acá hay un caso de sanción ficta, de aprobación ficta, pero no del Congreso, sino del Poder Ejecutivo, ese proyecto queda automáticamente promulgado, ¿sí? Promulgar quiere decir simplemente aprobar el proyecto de ley, ¿sí? El Ejecutivo lo promulga ese proyecto dándole forma ya de ley. Ya deja de ser un proyecto de ley una vez que está promulgado y pasa a ser una ley, ¿sí? Esto lo puede hacer explícitamente a través de un decreto, y si no lo hace explícitamente, se promulga automáticamente a los 10 días de ingresado el proyecto al Poder Ejecutivo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque precisamente la ley es un producto del Congreso, ¿sí? La voluntad del Congreso debe prevalecer sobre la voluntad del Poder Ejecutivo, que solamente realiza una actividad de control. Y esto tiene que ver con el sistema de pesos y contrapesos. Es un ejemplo de control recíproco entre los poderes. Por eso el Poder Ejecutivo controla, en cierto sentido, los proyectos de ley, porque además es el que luego debe ejecutar esa ley, ¿sí? Por su función ejecutiva. Pero siempre van a ver que las normas que están acá demuestran la prevalencia absoluta de la voluntad del Congreso, ¿sí? Y por eso se autoriza la promulgación tácita o ficta por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Les voy a leer, por ejemplo, el artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Es decir, útiles se refiere a días hábiles. O sea que si no, esto se llama promulgación tácita o implícita. Si el Poder Ejecutivo no se pronuncia en un plazo de 10 días, automáticamente queda promulgado ese proyecto de ley, ¿sí? Entonces, primera opción, promulgación, y luego de la promulgación se publica. El Ejecutivo tiene que publicar el proyecto de ley en el boletín oficial, y a partir de la publicación del boletín oficial empieza a tener vigencia esa ley. Se completa el proceso de formación y sanción de las leyes con la publicación. ¿Por qué se debe publicar? Bueno, porque precisamente las leyes están dirigidas a la ciudadanía, que debe conocerlas, y por eso se le debe dar publicidad. Si el boletín oficial, ustedes saben que es el medio de publicidad de los actos públicos, ¿sí? A través del boletín oficial se publican, se da difusión, los actos públicos de relevancia, como por ejemplo las leyes. Son publicadas en el proyecto de ley para que cualquier ciudadano pueda acceder fácilmente a ellos, ¿sí? Y para que pueda conocerlas y cumplirlas, básicamente, ¿sí? Segunda opción, el Poder Ejecutivo veta la ley, ¿sí? La rechaza. ¿Qué pasa si veta o rechaza la ley? También la Constitución le da la última palabra al Congreso. Si veta o rechaza la ley, el proyecto de ley vuelve
a la Cámara de Origen en primer lugar, y esta puede o tomarlas, esta puede, digamos, insistir en el proyecto de ley, pero debe tener mayoría grabada, debe insistir con las 2/3 partes de los miembros presentes en la votación, ¿sí? Si insiste con las 2/3 partes, pasa a la Cámara Revisora, quien también puede insistir en el proyecto originario, también reuniendo las 2/3 partes, es decir, con esta mayoría agravada. Y en ese caso, si en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora se obtienen las 2/3 partes para insistir en el proyecto originario, queda automáticamente promulgada, ¿sí? El Poder Ejecutivo ya no puede rechazar ese proyecto de ley. Obviamente que se está pidiendo una mayoría bastante agravada, con lo cual en la práctica va a ser bastante complicado que se obtenga esa mayoría, pero lo que quiere hacer la Constitución es dejarle la última palabra al Congreso y que la actividad del Ejecutivo sea simplemente una actividad de control y deliberación entre los poderes. ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿qué pasaría en el caso de que en el proceso constitutivo se apruebe en ambas cámaras con mayoría grabada, con más de 2/3? ¿Necesitaría Es una buena pregunta. Yo diría que en principio no es como un requisito que impide el veto, el Ejecutivo Ujú, puede vetarlo, sería discutible, pero sí puede vetarlo, pero naturalmente si ha tenido esas mayorías de consenso, el Congreso puede insistir y se prevé, se supone que va a tener de vuelta esas mayorías. Lo que claro, pasa es que no está previsto, ¿por qué? Porque lo que busca la Constitución también con la intervención del Poder Ejecutivo es que haya un debate entre los poderes. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo podría dar razones de por qué no está de acuerdo con la ley, y tal vez esas razones pueden convencer a parte de los diputados y parte de los senadores, y tal vez no tener las mismas mayorías que tuvieron al momento de la sanción al momento constitutivo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Es sí. como un debate que hay entre los poderes. ¿Sí? Ahora, si el Ejecutivo se opone sin motivos, bueno, probablemente te insistan con las 2/3 partes y ya no va a poder, en ese caso, rechazar ese proyecto del Ejecutivo. ¿Sí? Pero es una buena pregunta y se ha discutido ese tema. Pero la mayoría de doctrina, y yo coincido, sostienen que no es un requisito para evitar porque hay, digamos, las mayorías grabadas tendrían sentido por ahí si es que ha habido observaciones en una de las cámaras y hay que igualar hay que empardar esa observación, pero es solamente en etapa constitutiva. Al Mm. Ejecutivo, en principio, no le interesa esa mayoría en el momento de vetar. Ahora, si vuelve de vuelta el Congreso con esa mayoría, ya es distinto. ¿Sí? Ya ha habido deliberación, ya se han escuchado los poderes, y no obstante, el Poder Legislativo insiste con esas mayorías grabadas, bueno, el Ejecutivo ya no puede decir nada. ¿Sí? Como también si el proyecto se ha aprobado con mayoría simple, probablemente no va a poder insistir el Poder Legislativo, porque no tiene las mayorías, en principio. ¿Sí? Salvo que haya alguna movida política, haya movilización social, haya una cuestión que obligue a los diputados y senadores a votar de una manera distinta. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, primera opción, aprobar. Segunda opción, vetar. Ahora bien, también la Constitución le permite al Poder Ejecutivo vetar parcialmente, es decir, vetar una parte del proyecto de ley. ¿Sí? Si veta parcialmente, el mismo procedimiento. El Congreso puede insistir también con la parte no vetada, y si obtiene la mayoría grabada de 2/3 partes, puede obligar al Poder Ejecutivo a promulgar la totalidad del proyecto de ley. Pero en el 94 se introdujo otra potestad que tiene el Ejecutivo, que es un poco más polémica, que es la de promulgar parcialmente. ¿Sí? Ya no es que veta una parte y la otra la deja ahí, sino que la parte que no le gusta, que rechaza, la deja fuera y promulga, convierte en ley la parte no observada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí sí, la Constitución le permite hacer esto al Poder Ejecutivo, pero le pone una limitación que es muy importante. ¿Sí? En el artículo 80 dice: los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados por la parte restante. ¿Sí? Le pone el límite en primer lugar al Ejecutivo. Sin embargo, la parte no observada solamente podrá ser promulgada si tiene autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. ¿Sí? Es decir, le da una excepción. Puede promulgar parcialmente la parte no observada siempre y cuando mantenga la coherencia y el espíritu de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy ambigua la Constitución, este es el gran problema.
pero la mayoría jurisprudencial y la doctrina entienden que lo que debe, que para promulgar parcialmente, el Ejecutivo debe desechar algunos artículos o alguna parte de la ley que no sea esencial, que sea meramente de relleno, circunstancial, de cuestiones no estructurales de la ley, ¿sí? Por ejemplo, no podría, vamos a la ley del aborto, que es la que estamos usando como ejemplo, no podría el Poder Ejecutivo vetar la parte o promulgar la autorización del aborto legal, pero quitar o rechazar la parte de la objeción de conciencia por parte de los médicos. Porque eso le quita unidad a la ley. La ley quiso asegurar dos principios, que quiso asegurar el aborto sexual, el aborto, perdón, libre para la mujer, pero por otro lado, la objeción de conciencia del médico que no está de acuerdo con esa práctica, porque va en contra de sus creencias. ¿Sí? Si yo le quito una parte al proyecto de ley, la estoy desnaturalizando, ¿sí? Con lo cual ahí estaría prohibida la promulgación parcial. Y la promulgación parcial también debe ser interpretada de manera restrictiva, porque es una excepción a la potestad legislativa que tiene el Poder Legislativo, ¿sí? Y también otra cosa importante, que es que la promulgación parcial también debe ser controlada por el Congreso, por el mismo mecanismo para la aprobación de los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Va por la misma ley 26.122 y es controlada por la Comisión Bicameral Permanente y luego por las dos cámaras que tienen que aprobar o rechazar la promulgación parcial. Con lo cual, de todas maneras, la última postura respecto de la vigencia o no de una promulgación parcial la va a tener el Congreso. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? Capaz que esto último no, dígame si no se entiende. Entonces, Sí, para profe, sintetizar, ¿cuál dijo el número de la ley? la ley, se las anoto acá, es la 26.122. 122, que es la ley, sobre todo de los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Es la ley que establece el mecanismo para controlar, en realidad, toda actividad legislativa que realiza el Poder Ejecutivo. En esa ley se establece el procedimiento para controlar los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados, la promulgación parcial de las leyes, ¿sí? Estos tres institutos legislativos que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Y qué control tiene? Bueno, control parlamentario. El Congreso, que es el que tiene que tener la última palabra, controla estas decisiones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y va a decir, en última instancia, si tienen o no validez constitucional. ¿Se entiende más o menos? Esto lo van a ver en el artículo 99, inciso 3, en el artículo 76 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que son 99, inciso 3, decretos de necesidad de urgencia, y artículo 76, decretos delegados. No sé si ya vieron esos temas, pero si no los vieron ya los van a ver, no se preocupen porque son temas importantes que se van a ver con detalle en la materia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí se va entendiendo? Todas las opciones que hay. Y por último, el último paso, una vez que ya está completado este mecanismo de sanción de las leyes, es la publicación, que simplemente consiste en la obligación del Poder Ejecutivo de hacer publicar la ley en el Boletín Oficial de la Nación, y de esa manera darle publicidad a la ley que ya ha sido aprobada, sancionada y promulgada, ¿sí? Entonces, con la publicación termina el proceso de sanción de las leyes. Ahora bien, ¿cuándo entra en vigencia la ley? Hay dos opciones. Si la ley puede fijar la fecha, la ley puede decir, esta ley entrará en vigencia, por ejemplo, el 20 de diciembre. Bueno, si fija fecha, va a ser desde el día que la ley fije, ¿sí? Una vez publicada, obviamente, ¿sí? Si no está publicada, no entra en vigencia nunca. Si no fija fecha, hay que ir al Código Civil. El Código Civil tiene reglas generales de entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Que ahí lo van a poder ver, que establece una serie de días para la entrada en vigencia de su publicación. ¿Vamos entendiendo? ¿No se entiende? ¿Hay alguna duda? Es el momento para hacerme las preguntas si es que tienen alguna duda. De todas maneras, como yo les decía recién, este mismo tema está muy bien explicado en las clases del año pasado, con lo cual, y a lo cual se le suma esta clase, así que, y yo voy a estar también atento, ahí van a ver que hay un apartado en el Moodle, en el sistema, con esta bolilla, ¿sí? Donde está incluso un foro para que me hagan preguntas específicas sobre estos temas, y ahí podemos ir charlando. Bueno, gracias Agustín. ¿Alguna duda? Yo con esto ya estaría terminando mi clase de hoy.
Faltaría ver solamente un único tema, que es el defensor del pueblo, que es un tema muy sencillo, que lo vamos a ver la clase que viene. Y si tenemos tiempo, podemos ampliar un poquito el tema de los derechos del artículo 14, pero también es muy sencillo: derecho a la educación, derecho a circular, derecho a la protesta, son derechos muy sencillos que están en cualquier material. Ahí, Agustín, yo voy a subir la clase a la misma plataforma, va a estar subida, indicando que es la clase perteneciente a este año, ¿sí? Para que ustedes sepan que es la clase que dimos hoy. ¿Alguna otra duda? Si no, ya los despido y nos vemos la clase que viene. Yo Profe, entiendo, sí, perdón, sí. ¿la clase anterior se subió? Sí, está subida la clase anterior, donde hablamos un poco de libertad de expresión y la bolilla número 6, creo que es, o la 6 o la 4. La del 4. La bolilla 6, sí. Sí, ahí está, eso está subido ya también. Y no solamente la de este año, sino también está subida la del año pasado, ¿sí? Así que tienen 2 clases para ver ahí. Y esta la voy a subir ahora, ni bien la termine de bajar en la computadora, la subo también, así que no se preocupen, también va a estar. Así que bueno, Gracias, chicos, si profe. no hay ninguna duda, ya nos vemos entonces la clase que viene, que no es este lunes, sino el que viene, y terminamos ya de repasar estos temas. Que tengan una buena tarde, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, chicos, que anden bien.